La ola de lucha por la igualdad de derechos, contra la violencia doméstica, contra las violencias a las mujeres, comenzó en la Argentina hace relativamente poco, pero la verdad es que no se detiene. Lo que hacemos nosotros sí ahora es detenernos en los números, los que nos pasa en relación a las denuncias y a la violencia contra las mujeres aquí en la provincia de Santa Fe, gracias a datos oficiales, un registro único que tenemos los santafesinos y que vamos a compartir ahora todos los números y todos los datos con Gabriela Sosa. Ella es subsecretaria de Políticas de Género de la provincia de Santa Fe. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo te digo, bienvenida acá a Santa Fe Directo. Lástima que tenemos que hablar de esto, ¿no? Sí, en realidad es positivo tener datos oficiales, sí, que es lo que vos mencionabas, ¿no? En la Argentina es una de las demandas del movimiento de mujeres desde hace muchísimos años, que se fortaleció esta demanda a partir del Ni Una Menos del 2015. Exacto. Y que es el dato que permite poder conocer la dimensión de la problemática y obviamente generar política pública. Estamos hablando del RUBIM, ¿no? Nosotros, ¿ese es el registro? En la provincia de Santa Fe tenemos el RUBIM, que aporta a la nación, es decir, que aporta datos, aunque somos la única provincia que aporta datos de esta calidad, porque RUBIM también está conformado por distintos organismos de los 3 poderes del Estado que tienen un contacto directo con víctimas de violencias. Una vez que tienen ese contacto directo, registran algunas preguntas que les hacemos en un formulario y eso es lo que constituye los datos que vos tenés, que ya tenemos todo un año completo, es decir, nosotros comenzamos a registrar segundo, tercer trimestre del 2017 y completamos un año 2018 y por supuesto seguimos con los datos para adelante, ¿no? Vos corregime si yo me equivoco, ¿no? Sí. Lo saqué así a los datos y indica que en el año 2018 se duplicaron las denuncias, ¿no? Ese es uno de los títulos, pero el otro que me llama mucho la atención es que 12.595 mujeres reportaron denuncias, pero en realidad las situaciones de violencia de las que ellas hablan son 22.023. Significa que estas 12.000 y piquito de mujeres han sufrido más de un caso de violencia. Exacto, ¿Es así? parte por parte, lo que ha crecido y lo que podemos comparar es segundo y tercer cuatrimestre de 2017 respecto a segundo y tercer cuatrimestre de 2018, y ahí lo que tenemos es una duplicación del registro. Claro. Desde mi punto de vista, y siendo parte de un año y también del feminismo, donde la interpelación por una vida libre de violencia y los derechos de las mujeres estuvieron tan presentes el año pasado, creo que es un efecto concreto que aparece en las mujeres que pueden estar viendo este programa de televisión al interior de su espacio doméstico, que les sucede alguna situación, y si vos luego mencionas algún otro dato, si no te lo comento yo, que hemos tenido mayor cantidad de situaciones que han llegado al Estado por violencia psicológica que por violencia física, también habla de que las mujeres no esperamos el golpe para acercarnos al Estado, a asesorarnos o a denunciar. Ahí te iba a preguntar, ¿qué tipo de denuncias son las que han registrado ustedes? ¿Qué tipo de denuncias recepcionan? A veces uno cree que solamente es el golpe, lo que vos decías, pero está, no sé, la violencia verbal, la violencia económica, la sexual. Exacto. Nosotros tenemos en el RUBIM, justamente, como plantea la ley 13.348, los tipos y modalidades de violencias, ¿no? En función de eso es el registro que hacemos de la manifestación de las mismas. Lo que observamos es un crecimiento, diría yo, interesante, por supuesto que preocupa y debe generar política pública, pero interesante en cuanto al registro de violencia psicológica, ¿no? Es decir, es la primera vez que registramos mayor situaciones de violencia psicológica que de violencia física. Por eso lo relaciono con un contexto donde ustedes han colaborado, digo, los medios de comunicación, siendo difusores de los derechos de las mujeres, de los tipos de violencia, de lo que sucede en la calle, en la casa, en el espacio público y demás, colaboran para una sensibilización mayor, donde las mujeres podemos identificar que estamos siendo vulneradas en nuestro derecho a vivir libres de violencia. Por otro lado, recibimos denuncias, es decir, las comisarías nos mandan los datos, pero también la Defensoría del Pueblo, que es un organismo que asesora y atiende a las víctimas, pero que no toma la denuncia. O áreas municipales
que son organismos que acompañan y diseñan estrategias hacia esa situación, ¿no? Y también en el caso de la provincia de Santa Fe es excepcional en relación al país, también las organizaciones de mujeres que están dispuestas y tienen dentro de sus objetivos colaborar con el Estado en este tipo de temas, también nos pasan situaciones que quizás de una mujer que no fue al centro de salud, que no fue a una defensoría del pueblo, que no denunció, pero que se encontró con alguna compañera feminista en una movilización y se animó a contar la situación. Y esa organización registró, nos puede pasar ese dato. A partir de ahí se va tejiendo la red. Decime, la mayoría de los casos tiene que ver con violencia doméstica y uno inmediatamente piensa en un hombre, en la pareja o en la expareja. Exacto. Pero ahora, ¿qué pasa con el resto de los familiares? Que a veces también se dan esos casos. Por un lado, la dinámica es similar a la que vemos cuando analizamos nuestros datos de femicidios, ¿no? Es decir, sigue siendo el espacio doméstico el lugar más peligroso para las mujeres y son víctimas fundamentalmente de parejas, exparejas, novios o exnovios. Pero también empieza a aparecer en el registro, casi te diría en un 35%, lo que denomina Rubin, lo que denomina IPEC, que con ellos hacemos este registro, otros no familiares. Y acá vuelvo a una reflexión en el contexto social y político que estamos atravesando las mujeres. Vos, te lo digo como ejemplo, si recordás alguna situación donde 5 años atrás o 10 años atrás se le hubiera ocurrido a una adolescente denunciar o acercarse al Estado por una situación de acoso callejero. O una situación de violencia en el colectivo, de acoso o de amenaza o de algún tipo de, entre comillas, piropo, pero que hoy cuando sentimos que esa situación nos impacta o nos hace mal, recurrimos al menos a asesorarnos para ver, bueno, esas situaciones son producidas en general por otros no familiares, es decir, por personas desconocidas que en el espacio público nos generan este tipo de situaciones. Te pido casi como una reflexión que tiene que ver un poco con los datos también, con lo que ustedes vienen colectando, ¿no? A través del Rubin. ¿Vos qué crees que hay estos datos tienen que ver con que se animan más las mujeres a denunciar o hay más casos? Yo creo que también tomando un contexto particular, diría en el mundo, la manada en España, otro tipo de situaciones, las movilizaciones en Brasil, Argentina como parte de eso, creo por un lado que hay una resistencia, en palabras de Rita Segato, hay una resistencia del patriarcado que se manifiesta en mayores niveles de crueldad. Para saber si hay más cantidad o más registro, tenemos que recurrir a la ciencia, que son los datos, que es poder comparar paulatinamente, poder comparar sistemáticamente los datos que va arrojando, por ejemplo, Rubin. Exigimos también, y como parte del Estado provincial, también que Nación produzca datos y que se puedan comparar y poder establecer efectivamente esto, cómo está siendo la dinámica de la violencia a nivel social. Leemos que el espacio público es un escenario donde se han multiplicado situaciones. Niñas y adolescentes han sido víctimas, particularmente en 2018, de femicidios. Hijos e hijas muchas veces son víctimas de femicidios vinculados para dañar a su madre o hermana mayor, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente creo que hay que esperar los datos y compararlos y que estamos en un proceso, creo yo, de mayor lectura crítica por parte del Estado, obviamente, y de mayor presencia en los medios, y esto colabora. Y denunciar siempre. Y denunciar siempre. Gabriela, el tema es inagotable, así que vamos a volver a convocarte a madrugar otra vez para que nos cuentes más sobre esto y cómo va la dinámica y cómo evoluciona aquí en Santa Fe. Muchísimas gracias, un gusto tenerte. Gracias a ustedes por el espacio. Muy amable.